Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a un nuevo capítulo de Ya no hay temor. Disculpen, realmente desaparecí, pero quise tomarme un buen tiempo para poder preparar este capítulo. Tenía una idea de lo que quería hablar y estoy aquí. Aparte que entre medio me tomé unas semanas de vacaciones y pude viajar y estar con mi familia y fue un muy bonito tiempo. Sin embargo, en mi corazón estaba todos los días pensando, quiero grabar el capítulo, porque creo que es un capítulo especial. Creo que es un capítulo que tiene que ver con una temática súper importante. Y justo este último tiempo he tenido un reset respecto a cómo estoy viviendo mi vida y mi descanso o mi forma de descansar o los tiempos de descanso que tengo para la gloria del Señor. Y ha sido un tiempo difícil, la verdad. Han pasado muchas cosas en mi trabajo, me he cuestionado mucho sobre qué quiere Dios para mi vida, sobre el futuro, sobre qué estoy haciendo desde la perspectiva del trabajo, desde también la creación de contenido y muchas cosas, y ha sido un viaje duro, pero creo que el Señor ha sido bueno y me ha ayudado un poco a ir guiándome y tomando ciertas decisiones, y en cierto momento podré compartir un poco más al respecto con ustedes de eso, pero hoy quiero hablar de un tema muy específico que es sobre el descanso y por qué creo que es un tema muy contingente para nosotras las mujeres y para los hombres también, pero específicamente para nosotras, porque constantemente creo que las mujeres tenemos una tendencia a la hiperproductividad súper fuerte y a querer validarnos mucho en el hacer, en lo que hacemos, como que relacionamos mucho quiénes somos con cuánto trabajamos, con cuán productivas somos, con cuántas cosas logramos. Y mucho tiene que ver con la cultura de nuestra sociedad, capitalista también, pero también una sociedad muy vinculada al antropocentrismo, donde el hombre está en el centro, por lo tanto todo gira en torno al hombre. Sin embargo, hay un concepto que me gusta mucho, que es que el Señor nos ha traído su reino. Cuando Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué clase de reino finalmente? ¿Cuál es ese reino que Él nos ha traído? Y pienso que es un reino al revés. Es un reino al revés. Un reino que todo lo que creíamos es todo lo opuesto. Lo que creíamos culturalmente, lo que como sociedad hemos creado, es exactamente todo lo opuesto. Y eso lo podemos ver manifestado en muchas cosas, no solo en la forma de vivir, en el trabajar, sino que también en la forma de descansar. Y por eso hoy día quería hablar de esto, porque creo que es un tema que a mí me pega mucho. Y creo que todos en esta cultura y en esta sociedad tan productiva y tan hipertrabajólica nos hemos sentido agotados. Y esa es mi pregunta hoy. ¿Te has sentido agotado? ¿Te has sentido tan agotada, tan agotado que sientes que ya no puedes más? Que no puedes con el ánimo, que no puedes con tus fuerzas, que no puedes con tu propio cuerpo, como que lo único que te gustaría es estar echado en la cama o echada en la cama sin mover nada. Y esto tiene que ver mucho con que el agotamiento es cuando nos llevamos a nosotros mismos al límite de nuestras fuerzas, al límite de nuestras fuerzas emocionales y psicológicas, al límite de nuestras fuerzas físicas. Tenemos este como deseo de ser héroes, intentamos ser como héroes y quedamos agotados, desmayados, quemados. Hay un concepto en inglés que se llama burnout. O sea, completamente quemados. Y a veces no es solamente con nuestro trabajo o estudios. Recuerdo muchos momentos en mi universidad de tener estos momentos de mental breakdown, por así decirlo, donde estaba tan agotada y tan cansada que me iba desde la micro que tomaba en la universidad a mi casa llorando. Pero no de tristeza, no sé si me entiendes, no sé si te ha pasado, que te vas llorando de estrés, de cansancio, de decir como no puedo más, estoy muy agotada y tengo que seguir haciendo cosas. Y eso es muchas veces cuando nos llevamos al límite. Y si bien nuestro trabajo, nuestros estudios, muchas veces nosotros mismos nos imponemos metas tan inalcanzables que trabajamos sin parar por alcanzarlas y nos llevamos al límite y nos agotamos, y a veces también en el servicio. Y quiero detenerme un poco en esto porque soy el tipo de persona que está apasionada por Jesús, y desde que tuve mi encuentro con Él, esa pasión no ha dejado de arder. Y si bien hay momentos en que a lo mejor baja porque yo misma no busco tanto de Él, o hay otros momentos en que está en su tope máximo y tú sientes que vas a explotar de las ganas de querer alabar a Dios y de las ganas de querer servirle, ese ardor, ese deseo de poder servir al Señor muchas veces nos lleva a tomar decisiones irresponsables con nosotros mismos, de servir a tal punto en que quedamos totalmente agotados en el servicio, en la iglesia, en las actividades o en las cosas extras que hacemos para Cristo. A lo mejor en el grupo bíblico universitario en el que participes, o a lo mejor en ciertas actividades que haces, cierto
grupos de evangelismo que está organizando cosas interdenominacionales o en tu propia iglesia, en el trabajo de los jóvenes, o a lo mejor también no sé, eres pastor o estás sirviendo en alguna área de liderazgo y estás realmente pero tan animado en servir al Señor que terminas completamente agotado. Yo me acuerdo mucho como en el tiempo de la universidad que estuve como liderando el grupo de jóvenes, estuve trabajando en el GBU, estaba sirviendo en mi iglesia, estaba sirviendo en agrupaciones externas interdenominacionales. Y me acuerdo llegar a mi casa, tirarme a la cama y decir, no doy más. Pero estoy muy feliz porque estoy completamente agotada por Jesús. Pero llegaba a mi casa a tirarme a la cama y no tenía ni siquiera fuerzas para orar, no tenía ni siquiera fuerzas para leer la Biblia, no tenía ni siquiera fuerzas para compartir con mi familia. Y creo que aunque amemos al Señor, nuestro impulso pecaminoso, de nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces nos lleva a no canalizar correctamente el amor que tenemos por el Señor, o los sueños que queremos cumplir en el Señor, o las metas que tenemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Nos llevamos al límite y nos agotamos y nos quemamos y quedamos realmente rendidos. Y muchas veces aquellos que nos rodean son los que se llevan la peor parte de eso. Nuestros amigos, nuestros novios o novias, nuestros padres, nuestros hermanos que nos están acompañando en la fe. Todos ellos nos ven derrumbarnos emocionalmente, físicamente, porque no podemos más, porque nos hemos entregado a tal punto que ya no tenemos nada más que dar. Y yo he estado ahí, yo he estado en el punto porque tengo esta fascinación por llevarme al límite, por querer servir, hacer. Y muchas veces desde un corazón súper pecaminoso y desde un corazón en el que cree que haciendo más por Dios, Dios me va a amar más, o haciendo más por el Señor voy a agradarle más cuando su amor ya se completó en Cristo para mí y ya su amor perfecto fue entregado completamente. No puedo ganar más amor de Dios porque Dios ya me amó perfectamente. Y a veces esas tendencias pecaminosas de nuestro corazón nos lleva a un hacer casi enfermizo. Y de esto mismo nos habla el libro Pasión sin agotamiento de Christopher Ash. Este libro habla mucho sobre el tema del burnout, del agotamiento, pero más que desde el trabajo cotidiano o desde nuestros estudios, desde la perspectiva de aquellos que sirven en la obra, sean pastores, sean obreros, sean misioneros, sean encargados de alabanza, no sé, como todo aquel que está dedicado al servicio del ministerio. Está este libro, pero yo creo que es tan bueno que también nos sirve para aquellos que a lo mejor no servimos en la obra, pero trabajamos en nuestros trabajos cotidianos, o somos dueñas de casa, o somos estudiantes. Creo que a todos nos sirve el reflexionar en este libro. O sea, se lo recomiendo totalmente. Yo lo leí hace un par de años, no recuerdo si fue el 2020 o el 2021, donde yo era obrera en el GBU, sirviendo desde el área de las comunicaciones, y hubo un retiro de obreros y estuvimos reflexionando en este libro y la importancia del descanso. Y creo que desde ahí GBU ha implantado en mí el poder tener esta conciencia sobre la importancia del descanso, de descansar, de tener tus tiempos de relajo, tus tiempos de descanso. Sin embargo, hoy no solo quiero hablarles del libro, y de hecho voy a leerles algunas citas que a mí me impactaron mucho y que removieron mi corazón, sino también de lo que el Señor me ha hecho reflexionar, de lo que el Señor ha estado hablando a mi vida a lo largo de muchos años, porque desde el momento en que me encontré con el Señor, y creo que ese va a ser para otro capítulo de podcast, o para un en vivo, o para un día de conversación, el momento en que yo me encontré con Jesús y pude ver mi pecado y su perfección, me di cuenta que una de mis tendencias más fuertes era enfocarme más en el hacer, enfocarme más en las obras, en hacer cosas para ganarme la aprobación de Dios, aun cuando ya en mi lógica y en mi conciencia entendía que la había recibido por gracia. Yo seguía en ese hacer y hacía, y bueno, y también tengo un problema gigante con el decir no. Entonces aceptaba todo lo que me pedían que hiciera. Pero a lo largo de muchos años, yo creo que ya alrededor de unos 6 o 7 años, el Señor ha estado trabajando en mi corazón para poder entender que decir no también le glorifica, que descansar le glorifica, que no necesito hacer más para que Él me ame más. A pesar de que el Shabbat y el descanso son algo que
estoy tratando de aplicar constantemente en mi vida para una persona hiperproductiva, fanática de la productividad como yo. Realmente créeme que no es tan fácil. Creo que sigue siendo una lucha muy grande para mí decir que no. Sigue siendo una lucha muy grande para mí el no creer que al hacer más y al hacerlo más rápidamente y más eficientemente, logro con eso conseguir más descanso o ganarme este descanso. Me cuesta derribar esa cultura y esa mirada de hiperproductividad. Y por eso quiero hacer este podcast, porque cuando comparto estas reflexiones con ustedes, no es solo para hacerlas reflexionar ustedes, sino también para mí. Para yo decir ya basta, dice, cálmate, relájate un poco, vive, disfruta. Y por eso el capítulo de hoy vamos a hablar desde la perspectiva de H y también desde mi perspectiva, también de lo que el Señor ha estado hablando en mi corazón y de lo que el Señor ha estado haciéndome recordar. Para eso quiero partir con que reflexionemos sobre qué entendemos por agotamiento, qué entendemos por cansancio a tal punto que no pueden más. Y según lo que podemos entender, aunque no hayan definiciones tan explícitas, es el proceso que tiene lugar cuando una persona se encuentra al límite de sus defensas. La presión elevada por un largo tiempo produce mal rendimiento. ¿Y esto qué significa? Que el agotamiento tiene mucho que ver con estos niveles de estrés altos que nos hacen trabajar y que a cierto punto está bien, sí. Todas las emociones son creadas por Dios y son perfectas, solo que en nuestro corazón pecaminoso muchas veces perturbamos estas emociones. Y el Señor creó la hormona del estrés, el Señor permite los estresores, porque de cierta forma es, por ejemplo, cuando, no sé, si viéramos detrás de nosotros un león que nos quiere atacar, nuestros niveles de estresores estarían tan altos que correríamos a máxima velocidad y esa sería nuestra reacción. Imagínate que hay un punto donde la presión empieza a elevarse. Entonces, la presión empieza a elevarse, por lo tanto tu nivel de trabajo y de estrés empieza a elevarse hasta llegar a un punto de rendición muy alta. Luego, esa presión debe bajar y mientras esa presión va bajando, tus niveles de estrés van bajando y tú puedes continuar perfectamente con tu vida y un buen rendimiento. Necesitamos esos picos de presión para poder rendir bien finalmente, porque sin presión, si no tuviéramos ninguna presión, no ganaría el desgano, la desmotivación y no tendríamos esa necesidad también de poder hacer las cosas de una manera buena, correcta y excelente. Pero cuando el pico de presión está elevado constantemente y nunca baja, finalmente eso nos lleva al agotamiento, nos lleva a este límite de nuestras fuerzas. Miren, anote esto, dice: la presión en sí no es mala, nos motiva y nos da energía, pero esto es para breves momentos, ya que, o si no, esto consume nuestras reservas de energía. Claro, porque si nosotros estamos constantemente a un nivel de estrés muy alto y un nivel de presión y de acción y de hacer muy alto constantemente por un periodo muy largo, finalmente consumiremos toda nuestra energía y ya no tendremos más. Y lo que empieza con un agotamiento incluso puede llevar a una depresión, puede llevar a trastornos de ansiedad, puede llevar a distintos trastornos emocionales. Y también cuando estamos bajo una presión constante podemos tomar malas decisiones emocionales, físicas y decisiones que pueden dañarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Por qué? Porque Dios no creó esta presión o no creó estos niveles de estrés en nosotros para que habitáramos en ellos, sino que para que pudiéramos transitar por ellos, rendir y luego continuar con nuestras vidas. Sin embargo, llegar al punto del desgaste físico o emocional no es algo que pasa de la noche a la mañana. No es que un día tuviste un estrés estratosférico y ya moriste. No, esto es una presión constante, es meses, son semanas, son años de un nivel de trabajo, de ritmo no sano. Son una serie de decisiones que abundan en nuestros corazones y que practicamos continuamente, consciente o inconscientemente. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en este nivel de trabajo, que estamos en este nivel de presión, que estamos en este nivel de buscar agrado de otros. No nos damos cuenta. O a veces sí, o a veces sabemos que estamos en niveles estratosféricos de trabajo, pero no paramos. Conscientemente tomamos estas decisiones, esta serie de decisiones que nos llevan al límite. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿por qué si somos conscientes del nivel de estrés bajo el que estamos, de la presión en la que estamos, o si estamos notando porque el cuerpo y la mente nos da señales de agotamiento, que de repente sientes dolor en el cuerpo, que a lo mejor te duele la cabeza, que a lo mejor estás de mal humor, estás triste?
pero hacemos oídos sordos. ¿Por qué? Ahí es que me hago preguntas, porque todo nace y parte en el corazón. Y es ahí cuando nuestra forma de vivir y nuestra cosmovisión bíblica de las cosas nos lleva a ciertas decisiones. Buscamos aprobación, trabajamos de más. Buscamos perfección, trabajamos de más. Buscamos admiración, trabajamos de más. ¿Queremos recompensa a nuestro trabajo? Trabajamos de más. Por eso nuestra cosmovisión bíblica del trabajo es tan importante. Sin embargo, eso lo vamos a hablar en otro capítulo. Me gustaría mucho tocar sobre cómo vemos el mundo del trabajo, pero cuando habitamos en este sistema de querer alcanzar cosas por medio de lo que hacemos y hacemos de más, que viene el agotamiento. Agotarnos físico y emocionalmente por un objetivo que queremos alcanzar o por una idea que hay detrás no es sano. Ni siquiera agotarnos por Jesús y su obra es sano. Y aquí quiero ir a unas partes que el libro hablaba que me llamaron mucho la atención, que él decía que hay mucha diferencia entre el sacrificio piadoso y el desgaste innecesario. Christopher H. dice que muchas veces escuchamos a muchos cristianos diciendo, no, es que como yo quiero entregar mi vida a Cristo, voy a agotar todas mis fuerzas sirviéndole. Me voy a sacrificar como un sacrificio agradable delante de Él. Entonces voy a sacrificar horas de sueño, horas de almuerzo, horas de descanso por Jesús. Pero a veces realmente cuando analizamos lo que hay detrás, ¿no crees que es un desgaste innecesario? Si estás tan agotado al final del día, ¿qué le presentas a Jesús? ¿Cuál es realmente tu sacrificio vivo? Muchas veces incluso trabajamos obsesivamente por el reconocimiento, ya sea en nuestro trabajo o también en la iglesia, porque siempre como seres humanos queremos ser admirados. Y es triste, a mí me duele, pero yo sé que también eso está en mi corazón. Y cada vez que lo noto, le pido perdón al Señor porque pienso, ¿realmente quiero ser admirada por estas personas? ¿Estoy haciendo esto para validarme delante de ellos? Cuando incluso las obras que hago ya están prehechas por el Señor para mí. Muchas veces en nuestro servicio en la obra, o incluso en el trabajo, o incluso en nuestro servicio a nuestros padres, o cuando somos amas de casa, esposas, amas de casa o no, en nuestro servicio a nuestro esposo o a nuestros hijos o nuestro estudio, a nuestros profesores, buscamos gloria, buscamos aprobación, nos importa demasiado lo que otros opinan de nosotros. Y todos aquellos que luchamos con esto, y creo que no debo ser la única, tenemos esta tendencia, esta predisposición al agotamiento. Y quiero que te hagas esta pregunta en medio de este podcast un poco disperso. ¿Hasta qué punto mi exceso de trabajo se debió a un deseo sincero de glorificar al Señor? ¿Y cuánto de ello a las motivaciones egoístas de mi corazón? A lo mejor hoy te sientes cansado, cansada. A lo mejor hoy sientes que no dan más, porque la carga laboral es mucha, porque el servicio en la iglesia te está cansando, porque sirves en tantas áreas que ya no puedes más. Pregúntate, ¿por qué haces todo eso? ¿Dios quiere realmente que te estés matando? ¿Dios quiere realmente que te estés llevando al límite? ¿Crees que realmente está glorificando al Señor tu hacer, aún a pesar de ti mismo? Muchas veces podemos decir incluso, no, si yo estoy haciendo esto para el Señor. Pero recuerda que tu corazón es engañoso, es corrupto. Y detrás de toda esta hermosa fachada de servicio o de amor por el Señor, o incluso de ser un excelente trabajador, ¿qué hay detrás? A veces vamos más allá de incluso las capacidades que Dios nos ha otorgado y ignoramos nuestras limitaciones. Por eso son importantes los otros obreros del Evangelio, las personas que nos rodean, nuestros hermanos mayores en la fe, porque Dios nos creó como una iglesia, como un cuerpo, para que nos apoyáramos los unos a los otros. No para vivir solos, no para trabajar solos en la obra. No tienes por qué hacerlo todo. Y quiero que entiendas que no hablo desde la superioridad, ni hablo desde el yo entiendo esto y tú no, o yo no cometo estos errores, porque créeme que si hay algo con lo que lucho es esto. Créeme que si hay algo con lo que lucho es con hacer las cosas para agradar a los demás. Muchas veces me da mucha pena admitir esto porque creo que recién este último tiempo me doy cuenta, pero muchas veces, muchas de las cosas que yo hice para la obra del Señor era para no enojar a ciertas personas, era para agradar a ciertas personas, era para que se sintieran felices con lo que yo hacía. Y me da mucha pena porque muchas veces no pude decir que no,
por miedo a que se molestaran conmigo. Y tomaba cargo y tomaba responsabilidades, incluso en cosas que no me importaban, porque no sentía un llamado de hacer. Pero lo hacía por miedo al rechazo, por miedo a que se enojaran conmigo, por miedo a la confrontación. Todo fundado en un corazón egoísta y no para la gloria del Señor. Lo mismo con el trabajo. Muchas veces acepté tareas que no debería haber aceptado por miedo a ser retada, por miedo a que me dijeran que era malo mi trabajo. Muchas veces me quedé hasta tarde trabajando solamente porque creía que de esa manera iba a merecer el sueldo que tenía. Y esa forma tan vacía y dura de vivir no es la forma en que Dios quiere que vivamos. Y aquí es que quiero ir al tercer punto de este podcast, que se llama Somos frágiles. Y en Romanos 12:1 dice: hay una gran diferencia entre el agotamiento y el ser un sacrificio vivo por el Señor. Cuando en Romanos 12:1 dice, y se lo voy a leer: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, un sacrificio constante. Un sacrificio que todos los días tiene algo que entregar. Debemos ser sacrificios vivos hasta que el Señor venga. Eso es lo que Él espera. Quiere que muramos a nosotros todos los días. Que presentemos nuestra vida como una ofrenda al Señor todos los días. No es como una ofrenda que se entrega una vez y termina y ya nunca más. No, es algo de todos los días. Es un sacrificio diario. Pero si estoy tan agotada que no tengo fuerzas para nada, ¿qué sacrificio voy a presentarlo al Señor? Debemos vivir una vida de un sacrificio sostenible, una vida de entrega sostenible con el Señor, donde tengamos fuerzas para el otro día levantarnos y poder entregarnos al Señor. Pero cuando nos llevamos al agotamiento y llegamos al punto de la desesperación, el desánimo, al punto de que ni siquiera tenemos ganas de levantarnos de la cama, ¿qué sacrificio estamos haciendo para el Señor? Y yo quiero que tú entiendas que está bien servir al Señor, que está bien entregarnos por Él, que está bien sacrificar horas de nuestro día para Él, pero no al costo de nosotros. No podemos venir al Señor entregándole las obras. Es como venir y decirle: ay, Señor, estoy muy cansada, pero voy a orar porque tengo que hacerlo y tengo que orar, así que gracias, Señor, buenas noches, amén. No. Entrégale una ofrenda agradable al Señor, no las obras de tu día de agotamiento. Cuando nos agotamos ya no tenemos nada que ofrecer. Necesitamos vivir vidas que sean sostenibles en el tiempo, siendo buenos administradores de nosotros mismos. Vidas más lentas, vidas que tengan algo que dar al final del día. Que tengas fuerza para llegar al final del día y decir: gracias, Señor, por hoy. Gracias porque pude dormir buenas horas. Gracias porque pude descansar. Gracias porque pude disfrutar de esta vida que tú me has dado y que tú me has otorgado, Señor. Hoy serví, hoy trabajé, hoy hice todo lo que tenía que hacer, Señor, pero aún tengo fuerza y ánimos porque tú me has hecho descansar. En la página 24 del libro de Pasión sin agotamiento de Christopher H. dice: el sacrificio sostenible está formado por la sabiduría y se basa en conocerse a uno mismo. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Y a qué se refiere Christopher con esto? En que aquel que no se conoce a sí mismo, aquel que no entiende su condición como humano, es aquel que se lleva al límite. Cuando no entendemos que somos barro, que somos limitados, que el Señor nos creó con la necesidad de dormir, que el Señor nos creó con la necesidad de comer, que el Señor nos creó con la necesidad de sociabilizar, que el Señor nos creó con finitud. Un día moriremos, un día nos vamos a enfermar, cuerpos que van envejeciendo y que van perdiendo fuerza incluso, a veces, incluso muchas veces entendimiento. Somos cuerpos finitos. Somos frágiles. No podemos creer que somos superhumanos, que somos igual que Dios, que podemos estar en 10 lugares al mismo tiempo y rendir en todas esas cosas. Y no podemos desconectar nuestra vida espiritual de nuestro cuerpo. Seguimos siendo finitos. No podemos creer que porque el Señor nos salvó y nos dio un nuevo corazón, nos regeneró completamente, ahora tenemos que olvidarnos de nuestro cuerpo y solo vivir en la figura espiritual. No. Somos integrales, somos uno, somos un cuerpo, somos espíritu, somos mente, somos emociones, somos alma, todo junto. Entonces no podemos desconectarnos. Si nuestro espíritu ama al Señor, pero nuestro cuerpo está cansado y no da más y necesita dormir,
tienes que dormir, no puedes no oír tu cuerpo, el cuerpo que el Señor te entregó para administrar. No somos inmortales y nuestras mentes tampoco. Dios nos creó con limitaciones y del polvo. Él sabe que somos así y que nuestro cuerpo y mente están en sus manos. No tenemos que demostrarle a Dios que podemos con todo. Él sabe que no podemos. Él lo sabe porque Él nos creó. Él puede decirnos perfectamente un día: vuelve al polvo de donde viniste, y moriremos. Porque Él es un Dios soberano que tiene nuestra vida en su control. Y a veces somos pero tan orgullosos que vivimos como si fuéramos deidades. Vivimos como si fuéramos más poderosos que Dios, viviendo vidas realmente muy fuera de nuestras limitaciones, viviendo a través de nuestras fuerzas y no de la fuerza del Señor. Dios nos hizo temporales, y qué buena frase es esto. Porque a veces las personas creen que, y esto es algo que yo peleo mucho con mis papás, porque yo les digo: papás, ustedes ya están en una edad de descansar. El Señor por eso creó la vejez, para que tú puedas bajar el ritmo, vivir vida un poco más lenta, descansar, soltar cosas y disfrutar de ese tiempo de sabiduría, de buscar más de Dios. Sin embargo, porque ya no tienes la fuerza, porque ya no tienes el ánimo, porque ya no tienes la mente para trabajar al tanto como cuando tenías 20, 30 años. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con gente mayor que quiere seguir el mismo ritmo que tenía hace 30 años. Y creo que el Señor creó los tiempos y nuestros cuerpos temporales para algo, para que cuando tuviéramos fuerza sirviéramos, pero cuando ya no, pudiéramos disfrutar también del Señor. Bueno, siempre es tiempo de disfrutar de Dios, pero ustedes me entienden. Dios no se hace expectativa de nosotros, y creo que eso es tan clave. Muchas veces creemos que Dios está esperando que nosotros sirvamos en el coro, que sirvamos también como líderes de jóvenes, y que aparte estemos a cargo del grupo de adolescentes, y que aparte estemos a cargo de todo el área de redes sociales de nuestra iglesia, y que aparte también sirvamos muchas veces en la semana en el culto de oración o de alabanza o de enseñanza, y nos llenamos de cosas pensando que Dios espera todo eso de nosotros. Y créeme que no, Él no se hace expectativa de ti y de mí, porque Él te conoce a la perfección, Él conoce tus limitaciones. Él quiere que te concentres en las cosas que Él hoy te da. Si hoy quiere que sirva en la alabanza, hoy sirve en la alabanza. Si hoy quiere que estés enfocado en tus estudios, quédate enfocado en tus estudios. Si hoy quiere que estés en ambas cosas, Él sabe que puedes. Pero no te vas a sumar 4 o 5 más pensando que Dios espera que lo hagas cuando Él no lo espera. Y cuando vivimos en estas perspectivas tan dañinas, es importante pensar por qué debemos descansar. Porque tú me dices: ya, pero ¿por qué es tan importante descansar? ¿Qué tiene? Y por eso quiero llegar al punto 4, que es ¿por qué es importante descansar? Para que tú sepas por qué Dios creó el descanso, por qué Dios nos dio el Shabbat, por qué Dios creó ese tiempo de descanso. Y ojo, que no solo para nosotros los seres humanos, sino que para la tierra también. Y ese también es un tema de otro capítulo de podcast, pero la tierra también necesita descansar al igual que nosotros. Dios quiere que tengamos ese reset, ese tiempo de descanso, de disfrutar de Él, de disfrutar de su providencia, de disfrutar de su dador. ¿Y qué nos dice Christopher Ash en este libro tan buenísimo? Nos enseña un par de claves para reconsiderar la importancia del descanso en nuestras vidas. Verdades que nos confrontan y nos ayudan a mirar a Jesús. Y aquí él en el libro relata un par de claves para poder entender por qué necesitamos descansar y qué pasa cuando no lo hacemos. La primera clave, que me encanta, dice: nosotros necesitamos dormir, Dios no. Y aquí Christopher Ash cita el Salmo 121, los versículos del 3 al 4, que se los voy a leer. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dormir es un rasgo mortal. Cuando no dormimos es como decirle a Dios que somos como Él. Dios es el que no duerme, como leíamos en el Salmo. Él es el que no se dormirá cuidando a su pueblo, peleando por su pueblo, cuidando de nosotros. Sin embargo, nosotros sí necesitamos dormir. Es un rasgo mortal. Dios nos creó con el deseo de dormir, con necesitar dormir. Cuando no dormimos por trabajar sin descanso, por pensar que algo nos saldrá bien si no estamos encima, cuando estamos ansiosos por el mañana, es que no estamos confiando en Dios. Cuando tienes noches de insomnio, cuando no puedes dormir pensando en el futuro, cuando no puedes dormir por todos los problemas que te aquejan, le estás diciendo a Dios: no duermo porque quiero estar a cargo de esto, quiero tener el control de esto.
porque no confío en que tú lo tienes. Me acuerdo mucho de cuando niña mi mamá siempre me hacía decir antes de dormir: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me hace vivir confiado. En paz dormimos, confiando en que Dios está en control, confiando en que Él se hace cargo, confiando en que Él está soberanamente por sobre todas las cosas, de que el servicio es de Él, de que nuestro trabajo es de Él, que nuestra familia es de Él, le pertenece, y que Él está en control. Cuando dormimos es como un acto de fe, y me encanta pensarlo de esa manera, porque cuando dormimos le estamos diciendo a Dios: ya no me hago cargo yo, sino que confío en que tú estás a cargo, confío en que tú estás guiando las cosas. Cuando duermes tranquilamente, sin todos esos pensamientos que te aquejan, sin querer tener el control de las cosas, es que estás haciendo un acto de fe en que mientras tú duermes es Dios quien está trabajando por ti. Descansamos y dormimos, porque sabemos que en sus manos y en su control está nuestra vida. Y todo lo que hacemos, sea trabajo, ministerio, matrimonio, familia, todo está en sus manos. Cuando dormimos estamos haciendo esa declaración hermosa. Créeme que cuando no duermes estás diciéndole a Dios: quiero estar yo a cargo de esto, no estoy confiando en ti. Aquellos que hemos tenido insomnio, porque yo lo he tenido, hubo noches atroces en las que no podía dormir pensando en el mañana, pensando en qué va a pasar, pensando en cómo solucionar las cosas, pensando en que debo trabajar, en las cosas que tengo que hacer mañana, en las reuniones que debo tener. Y aquellos que hemos experimentado ese dolor de no poder dormir por la ansiedad, ese dolor de no poder descansar por las cosas que tenemos que hacer, sabemos apreciar un buen dormir, sabemos apreciar ese descanso exquisito como reposo que nos da un buen sueño. Y es por eso que el dormir es un regalo de Dios, y muchas veces no le tomamos el peso y no disfrutamos de ese regalo que el Señor nos otorga. Dormir es renovar fuerzas. De hecho, es tan heavy que tu cuerpo, si estás enfermo, se repara a sí mismo. No sé, amigos biólogos o médicos o enfermeros que estén escuchando esto, perdón, no sé expresarme biológicamente, pero cuando tu cuerpo se está como autorreparando, autorregenerando cuando estás enfermo, o sea, todo el mundo dice que si duermes te va a ayudar a recuperarte más rápido, porque en el dormir es que renovamos nuestras fuerzas. Al igual que en el maná en el desierto, el descanso es un ejercicio de confianza. Me encanta esa frase en la página 33 del libro. Al igual que el maná del cielo que Dios otorgaba todos los días, el descanso es un regalo, es un ejercicio de confianza. Ellos tenían que creer que al otro día iba a caer el maná, y así también el descanso. Tenemos que creer que Dios está en control. B. Nosotros necesitamos el día de reposo, Dios no. Esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 5 versículo 17. Dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Padre siempre está trabajando. Nosotros necesitamos descansar. El Señor Jesús trabaja sin parar, no solo porque está abogando constantemente con nosotros en el cielo, sino porque en Colosenses nos habla de cómo Él sostiene completamente la creación. Y no solo cómo la sostiene, sino cómo Él la cuida, la regenera, la sujeta, la gobierna constantemente todos los días. Imagínense que Él está en el centro de la creación y todo se sostiene en Él. O sea que todos los días nuestra vida y cada ecosistema en esta tierra está sujeto en Jesús. Él no para de trabajar. Sin embargo, nosotros sí, nosotros necesitamos trabajar. Por eso el Padre, por eso Jehová le entrega como modelo a Israel el día del Shabbat, el día de reposo, el día de dejar que la tierra descanse, dejar que tus manos descansen, sino que simplemente disfrutar de no hacer nada y de adorar a Dios. El Señor creó un modelo innato para nosotros en la creación. Dios quiere que descansemos, porque Él es el que no deja de trabajar. Él es el que no deja de crear, de cuidar, de vigilar, de sujetar la creación. Él no deja de hacer, pero nosotros sí necesitamos tener tiempo de reposo, porque no somos Dios. No somos Dios, entonces no podemos como Él estar siempre haciendo. Cuando ponemos límite a nuestro tiempo, no es negar el amor, es tener sabiduría. Es como les decía delante, cuando yo entendí que no estaba honrando a Dios cada vez que decía que sí a cada cosa que me pedían, cuando no sabía decir que no. Cuando decimos que no, también le estamos diciendo a la otra persona: oye, como confía en Dios, como el Señor está en control, no necesitas de mí siempre. A veces es necesario decir que no, postergar cosas por tu día de descanso. Si a lo mejor tú tienes, no sé, un día de descanso y del trabajo te llaman y te dicen: no, mira, necesitamos que hagas hora extra. Oye, no, necesito este tiempo de descanso.
El Señor sostiene mi economía. No necesito hacer horas extra. El Señor me sostiene económicamente. Necesito mi tiempo de descanso. Necesito mi tiempo con mi familia. Y a veces somos tan trabajólicos que buscamos trabajar hasta los fines de semana o todos los días o los momentos, oportunidades que tenemos para hacer un poco más de dinero, no confiando en que es el Señor el que provee para nosotros. Al igual que el pueblo de Israel, somos tan necios como ellos, que aún el Señor otorgándole el maná gratis como un regalo, ellos buscaban hacer algo, querían hacer algo, intentaban ganarse eso y nosotros muchas veces no queremos confiar en el Señor y queremos usar nuestros tiempos de descanso para seguir trabajando o para seguir, no sé, sirviendo en la iglesia. ¿Hace cuánto tiempo tú que sirves en tu iglesia no te tomas vacaciones? No tienes día de descanso, no tienes un día para ti y tu familia. Preguntémonos eso. Es tan fácil caer en la rutina de un mundo hiperproductivo, sin días de descanso. Como si el trabajar más, el doble, el triple, nos diera mejor estabilidad económica, descansos merecidos. Y así, de un día para otro, los días se pasan como agua y no tenemos ni siquiera un día de descanso. Entre el trabajo, la iglesia, las actividades y los compromisos, no paramos. Como si trabajar más nos hiciera más valiosos, como si el hacer más nos diera mayor estabilidad. Necesitas tu tiempo de descanso, necesitas parar, no necesitas hacerlo todo. A veces hacemos más de lo que Dios quiere que hagamos, tan solo motivados por ambiciones pecaminosas, tan solo motivados por el miedo de no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, en vez de buscar lo que Dios quiere que hagamos, o muchas veces por querer agradar a otros, u otras veces por querer cumplir con otros las expectativas que otros tienen de nosotros. Necesitamos parar, necesitamos ese tiempo de reposo. Tercer punto, nosotros necesitamos amigos, Dios no. ¿Y a qué voy con esto? Al principio decía, Dios nos creó con la necesidad de sociabilizar. Dios nos creó como seres sociables, como seres comunitarios. Dios no. Dios, Él es perfecto en su Trinidad, no necesita de nadie más. Él es suficiente en sí mismo, en su propia Trinidad. Pero nosotros sí necesitamos de otros. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe. Necesitamos de nuestros amigos, de gente que nos levanta. Necesitamos de nuestra familia. No podemos hacer las cosas todas por nosotros sin pedir ayuda. En 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 16, dice: Entonces se levantó Jonathan, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. David necesitaba de un amigo que en tiempo de dificultad lo hiciera. En este texto vemos cómo Jonathan animó a David a seguir confiando en el Señor. Los amigos que hacen eso por nosotros son muy valiosos. Debemos alimentar amistades profundas, debemos alimentar amistades que nos lleven a Cristo, amistades que nos confrontan. Debemos alimentar amistades a quienes podamos confesarle nuestras inquietudes, pecados y que sabemos que van a orar por nosotros. Busquemos esas amistades y también preguntémonos si somos buenos amigos, si dedicamos ese tiempo para otros. Rodémonos de la iglesia del Señor, rodémonos de personas que nos lleven a Cristo y que nos hagan descansar. No puedes con todo solo. Abre tu corazón a otros, sé vulnerable, busca ayuda. Cuarto punto, nosotros necesitamos renovación interna, Dios no. Así como nuestro cuerpo necesita renovarse a través de la comida, el sueño, el descanso, también necesitamos la renovación interna del Espíritu Santo en nuestros corazones y vida. Hoy habita en nosotros el Espíritu, y a pesar de que con los años nuestro cuerpo va en declive, el Espíritu se renueva cada día en nosotros. Sin embargo, una cosa no está desconectada de la otra. La renovación constante del Espíritu en nosotros afecta en toda nuestra realidad, en cómo somos, cómo nos sentimos, nos da gozo y paz e incluso descanso físico. La importancia de la renovación de nuestro espíritu. Si bien el espíritu en sí mismo se renueva cada día en nosotros, necesitamos esa renovación espiritual, necesitamos ese ánimo espiritual, emocional, ese disfrutar de los regalos del Señor. Cuando no disfrutamos de aquello y siempre estamos descontentos con lo que tenemos, no disfrutamos de una música hermosa, no disfrutamos del arte, de la belleza de la creación o de un rico pastel que podemos comer, de esa gracia común que el Señor ha desbordado en su creación. Cuando no disfrutamos de un tiempo a solas con el Señor, cuando no disfrutamos de una carcajada, de una risa, de estar un rato con nuestro perro o nuestro gato, cuando no le damos ese tiempo a esos momentos de renovación espiritual, finalmente nuestro espíritu también se va agotando y también se va callando en nosotros.
nos volvemos más iracundos, más tristes. ¿Por qué? Porque no estamos disfrutando de las bondades que el Señor nos ha dado. Y esa también es una forma de descanso. Dios no necesita eso porque Él es pleno, Él está pleno en Él mismo. Pero nosotros necesitamos buscar del Señor para esa renovación interna. Disfrutemos de la creatividad que Dios ha otorgado a la creación. Muchas veces creemos que las cosas de Dios son solo las cosas que dicen Dios, pero disfrutar de un cuadro hermoso o disfrutar de una comida rica, de un edificio hermosamente construido, disfrutar de esas pequeñas cosas, de dar gracias al Señor por tener la oportunidad de disfrutar de Él y verlo en su creación y verlo también en la creatividad que ha desbordado en los seres humanos a través de un libro, a través de distintas cosas, es una forma también de darle gracia y honra al Señor porque en su gracia común nos ha permitido ver su belleza, incluso estos pecadores que no tenemos nada que dar más que ser imagen de Él. Lo que nos gusta también puede ser usado por Dios para nuestro descanso. Si te gusta leer, si te gusta bailar, si te gusta cantar, si te gusta tocar un instrumento o caminar o saltar o hacer acrobacias, si te gusta pintar, todo eso el Señor lo puede usar para dar descanso a tu alma. Finalmente todos somos distintos. Es importante que aprendas a conocerte. Conoce qué te gusta, conoce qué te anima, conoce qué te hace descansar. A lo mejor un día vas a necesitar solo estar tirada en tu cama leyendo un libro. U otro día quieres descansar, caminando por el centro de Santiago y disfrutando de una bonita cafetería. Son distintas formas de descanso, pero descubre qué es lo que trae descanso a tu corazón. Y toma eso, disfrútalo, disfruta de lo que el Señor te ha dado, disfruta de lo que Él por gracia ha traído a tu vida. El Señor nos ha dado una vida abundante. A veces estamos tan enfocados en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, que olvidemos disfrutar de todo esto hermoso que el Señor nos ha regalado. Sí, estamos en un mundo caído, pecaminoso, lleno de sufrimiento, de dolor, de corrupción, pero en medio de esa corrupción está la fuente de belleza del Señor a través de su propia creación y a través de que nosotros también somos imagen de Él en distintas formas. Sin embargo, recuerda que estas actividades de descanso no reemplazan tu tiempo devocional con el Señor. Eso no puede ser reemplazado. Descansar leyendo un buen libro no puede reemplazar leer tu Biblia. O descansar conversando con amigos no puede reemplazar tu tiempo de oración con el Señor. Eso es la fuente de mayor revitalización que podemos tener. Son instrumentos de gracia que el Señor nos ha otorgado para disfrutar de Él. No reemplaces tus tiempos devocionales. Y por eso aquí vuelvo a lo que hablábamos de la importancia del descanso. Porque si no descansas, nunca quieres tener tiempo con el Señor. Cuando llegamos a un punto de agotamiento tan alto, nos abunda el desánimo. Nos abarca el desánimo. Y el desánimo es una muy mala compañía. Es profundamente desmotivador. Y muchas veces sentimos que nuestros esfuerzos no nos llevan a ningún lugar. Sentimos que incluso luchamos contra una corriente porque las cosas siguen igual que siempre. Pensamos, no tiene sentido perseverar porque nada tiene resultado. Sin embargo, cuando miramos a Jesús, vemos que Él no se movía por el éxito de su obra, sino que su motor era hacer la voluntad de Dios. Y aquí voy con esto, que muchas veces la fuente de nuestro agotamiento es sentir que ninguno de nuestros esfuerzos tienen sentido. A mí me pasó cuando estuve liderando jóvenes y hubo un punto en que me entregué por completo al servicio de la obra. Me entregaba a los jóvenes día y noche y sentía que no valía la pena, sentía que no respondían a este amor, a esta entrega, a este cariño. De hecho, muchos de ellos que me entregué completamente se iban de la iglesia. Yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Y me agoté mucho. Yo lloraba todos los días de pena, de cansancio. Sentía que estaba haciendo las cosas mal. Sin embargo, era porque yo estaba enfocada en el fruto de ese servicio más que en Cristo, más que en hacer la voluntad del Señor, más que en que lo hago porque amo al Señor, en vez de hacerlo porque quiero ver frutos de las cosas que hago, reconocimiento de las cosas que hago. Pero Jesús ni siquiera vio la obra de sus manos. De hecho, podríamos definir a Jesús como un fracasado porque Él murió. Sin embargo, su gozo pleno estaba en hacer la voluntad del Señor. Y eso se gozaba Él, en hacer la voluntad del Padre. Veas o no los resultados inmediatos de tu obra, descansa en que estás haciendo la voluntad del Señor. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu estudio, ya sea en el servicio en la iglesia, puedes creer que nada de lo que estás haciendo hoy tiene fruto o vale la pena. Pero déjame decirte que a los ojos del Señor todo lo que es sembrado en su reino tiene su recompensa.
Y si lo haces en mira de hacer la voluntad del Señor, ese va a ser tu descanso. Y ya llegando al final de este capítulo, quiero decirte que el descanso es un regalo de gracia. Y así como Cristo es nuestro regalo, Cristo también es nuestro descanso eterno. En Él podemos encontrar el descanso que nuestra alma constantemente está buscando y no encuentra. Como hemos visto a lo largo del capítulo, e incluso si lees el libro, el descanso es uno de esos regalos que no solemos apreciar tanto como deberíamos, al igual que la gracia. En Éxodo 16:29 dice: tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Y me encanta este concepto. Esta es la versión de NTV. En la Reina Valera dice: tienen que entender que os doy el día de descanso. Pero en la NTV dice que les regalo el día de descanso. Y aquí es hermoso poder comprender que el descanso no es solo un mandamiento, sino que también es un regalo de gracia. Dios no solo lo estableció como uno de los 10 mandamientos, sino que nos recuerda que es un regalo que Él nos otorga, que es algo que no merecemos tener, no merecemos descansar. Y a veces creemos que sí, y hacemos esfuerzo y queremos ganarnos ese descanso que merecemos supuestamente. Pero recuerda, el descanso no es una recompensa, el descanso es un regalo. Y el punto de todo esto es que cuando vemos el capítulo de Éxodo, el capítulo 16 de Éxodo, cuando el Señor les está hablando sobre el maná y sobre que descansen finalmente ese día y que no vayan a recoger el bendito maná, porque no va a haber, y ellos se levantan igual y van a buscar el maná. Y es como el Señor dice como, ¿por qué no entienden que quiero que descansen ese día, que quiero regalarles este tiempo? No lo merecen, no pueden ganárselo, pero yo se los quiero dar. Y es por eso que el descanso está completamente relacionado con la gracia. Son un regalo que no merecemos, pero que recibimos de parte de Dios, sin condiciones ni por méritos. Solo está ahí porque lo necesitamos, al igual que la gracia. Necesitamos ser salvados, necesitamos ser rescatados, pero no podemos conseguirlo por nuestra fuerza, ni por nuestros méritos, ni por las cosas que hagamos, sino que solo por medio de Jesús. Y lo mismo es el descanso. No podemos merecerlo, no podemos ganarlo, solo es otorgado como un regalo hermoso de parte del Señor para disfrutar de lo que Él nos ha dado y de Él. Cuando descansamos recordamos que somos finitos, que no podemos con todo y que nada está en nuestro control. Al igual que con la gracia, cuando la recibimos reconocemos que no es por nuestras fuerzas, que todo está en el control de Dios. Y por eso descansar es un acto de fe, y volvemos al principio, un acto de fe. El descanso es un acto de fe, saltar al vacío y decir: dejo de trabajar, dejo de servir por un momento, porque sé que si dejo de hacerlo, el mundo no se acaba. Dios sigue en control y la obra es suya y el trabajo es suyo y dependo de Él. Muchas veces decimos, bueno, y si pongo límite en el trabajo, si digo que no estas cosas, me van a echar, me van a despedir y necesito sostener mi casa, necesito sostener mi familia. O digo, no, es que necesito quedarme toda la noche estudiando porque al otro día tengo prueba y no quiero reprobar y voy a reprobar y me voy a echar el ramo. No, tengo que servir en la iglesia porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? La gente no sirve y no está dispuesta a servir, está enfocado en ellos mismos y yo tengo que hacerlo. Pero amigo, amiga, escúchate a ti mismo. ¿Quién es el que sostiene tu vida? ¿Quién es el que provee de trabajo? ¿Quién es el que provee el dinero? ¿Quién es el que provee los estudios, la inteligencia? ¿Quién es el que está en control? No vivamos como si Dios estuviera arrinconado en una esquina, sujeto a nuestras decisiones. Cuando es Él el que está en control, Él es el Dios soberano. No tengas miedo, recuerda que nada te pertenece. Pero así como muchas veces, aún estando en la gracia, nos cuesta recibirla porque seguimos viviendo en un sistema de méritos, nuestra sociedad nos enseña que el producir es el único camino al éxito y que el descanso es algo que ganamos por medio de años de trabajo duro. Sin embargo, el modelo original es distinto. Descansar es un regalo necesario. Debemos bajar el ritmo, apreciar el momento, disfrutar de simplemente caminar, de una risa fuerte, de no tener nada en la cabeza. ¿Qué regalo más esperanzador nos ha entregado Cristo? El descanso no necesitas ganarlo, es un regalo necesario. Ese es su modelo, eso es lo que Dios quiere que tú entiendas hoy. Que a pesar de que la sociedad dice que entre más trabajas, más mereces descanso, que entre más haces, mejor eres, que el camino al éxito es hacer. Dios te dice que no, Dios te dice que haz lo que tienes que hacer, pero descansa en el camino. Tómate tu tiempo, no necesitas correr, no necesitas ser el mejor en todo.
Solo hazlo para mí, para mi gloria, y disfruta de lo que te doy, disfruta del fruto de tu trabajo, disfruta de las cosas que te he regalado y que te he otorgado. Disfruta de este regalo necesario, de no tener nada en la cabeza. Amigos, amigas, que nuestra naturaleza obsesiva con la productividad no nos quite este regalo, que nada te quite el regalo de poder descansar, de poder disfrutar del Señor, de poder entender que este regalo necesita ser apreciado más. Eso es todo por hoy. Sé que es un poco largo, quería reflexionar harto en esto, no decir cualquier tontera. Llevo semanas reflexionando, estudiando para poder compartirles este podcast y me gustaría escuchar sus opiniones. A lo mejor quede un poco corta. Ya tendremos oportunidad de contar un poco más de nuestra experiencia, a lo mejor el próximo capítulo. Pero cuéntame qué te pareció, cuéntame si te hizo sentido, cuéntame si te confrontó y eso. Comparte este capítulo, me gustaría mucho que siguiera llegando a más personas. Gracias también por las veces que lo has compartido y espero tu feedback. Que Dios te bendiga, un abrazo enorme y sigamos abriendo el corazón para que la vulnerabilidad sea nuestro lenguaje. Un abrazo enorme, besitos.